Zona Regable, el nuevo podcast del canal de Orellana. Muy buenas y bienvenidos a este sexto episodio de Zona Regable, un podcast de la comunidad general de usuarios del canal de Orellana con la colaboración de Solís y Metelium Spa. Bienvenidos un día más a este espacio de escucha y de habla agraria. En el día de hoy, contamos con nuestro último invitado de la temporada. Bienvenido, José Damián. Ahora te presentará Samuel mucho mejor. Samu, arrancamos este sexto episodio, Sí. Arrancamos el final de la temporada. Va a ser un parón, pero va a ser corto, podemos decir que va a ser corto. Va a ser un punto y seguido, ¿no?, de esta primera temporada. Antes de nada, saludamos a nuestro invitado de hoy, Damián Morcillo. ¿Qué tal, Damián? Muy buenas. Pues muy buenas, Samu, muy buenas, Hugo. Muy buenas Encantado también, de estar aquí con vosotros hoy. Muy buenas también a David, que está hoy detrás de cámaras con nosotros. Antes de ir entrando un poco en materia, vamos a presentar quién es hoy nuestro invitado, para quien nos esté viendo, para quien nos esté también escuchando a través de las distintas plataformas. Hoy nos acompaña Damián Morcillo. Damián Morcillo, es un periodista con más de 30 años de experiencia en el sector de la comunicación. Ha tocado prácticamente, podríamos decir, que todos los palos. Lo vamos a ir desgranando poquito a poco. Es natural de Santa Amalia, estudió en Madrid, en la Complutense, ¿no? Si no me equivoco, Ciencias de la Información. Es decir, podemos hablar de que hoy tenemos con nosotros un profesional de la comunicación con una experiencia, envidiable. Más que la nuestra, ¿no, Samu? Más que la nuestra. Hombre, Más que la nuestra, los dos juntos. Yo diría que sí, también. Por duplicado. Por duplicado, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos la suerte también de tener a alguien que durante una gran parte de su carrera, ahora nos lo contará él, pero durante una gran parte de su trayectoria ha tenido contacto directo con el campo, ¿no?, con el sector agrario. Y hoy queríamos un poco dar ese enfoque, ¿no? Siempre los invitados que hemos traído aquí en esta primera temporada, pues nos han dado un enfoque, digamos, un punto de vista directo, ¿no? Porque viven el campo de una manera directa, porque bien sean agricultores o bien hemos tenido algún técnico. Es decir, que hoy queríamos tener una visión un poco paralela, ¿no?, por así decirlo. Y, en fin, contar un poco la experiencia y cómo se ve, sobre todo, el sector agrario desde otro punto de vista. Damián, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación y encantados de compartir con vosotros esta experiencia del mundo podcast y sobre todo daros la enhorabuena antes de comenzar por la iniciativa y por la habilidad para convertir el periodismo agrario en un formato atractivo y que de alguna manera sepa trasladar a la gente de una forma amena y divertida los problemas a los que se enfrenta el mundo agrario y la agricultura de regadío, que es vuestro caso. Bueno, de programa agrario atractivo, realmente uno de los pioneros fuiste tú junto a tu socio Diego cuando pusisteis en marcha La Avesana. Hoy en día La Avesana en verde en Canal de Extremadura, pero en ese momento únicamente La Avesana. ¿Qué supuso y por qué un programa de información agraria en ese momento y en ese contexto? Bueno, mira, tanto Diego como yo veníamos del mundo del periodismo escrito, habíamos pasado previamente los dos por el mundo de la radio. Coincidimos durante mucho tiempo trabajando juntos en el periódico Extremadura y los dos considerábamos que habíamos cubierto una etapa y que nos teníamos que enfrentar a nuevos retos. En ese momento estaba incipiente la televisión autonómica y decidimos dar el salto al mundo del audiovisual porque era uno de esos espacios en los que te sales de la zona de confort, intentas hacer cosas distintas y probar con nuevos retos. En esa búsqueda de formatos para la televisión, nos dimos cuenta de que en ese momento la parrilla de Canal Extremadura Televisión no tenía un programa de radio, no tenía un programa del mundo agrario y en una región como la nuestra considerábamos que era fundamental. Presentamos un proyecto y pues hace ahora como 18 años así. Presentamos aquel proyecto, la televisión lo valoró, la dirección de Canal Extremadura lo valoró y aceptaron aquel formato que lo que pretendía de alguna manera es pues representar un poco lo que vosotros hacéis 18 años antes, ¿no? Que era conseguir un formato que resultara atractivo, que fuera didáctico, pedagógico,
que ayudara a los agricultores a encontrar ese lado del mundo agrario que desconocen y que viene muchas veces por la actividad paralela relacionados con el turismo, con el desarrollo sostenible, con la investigación de la universidad. Y al mismo tiempo pretendíamos contar el día a día de la actividad, de los problemas del campo, de la actividad agraria en nuestra región, pero de una manera en la que, al fin y al cabo, a los agricultores de allí, a los de nuestra tierra, no le íbamos a contar las cosas como ellos ya saben, y al fin y al cabo tenemos que aportar un poquito de valor añadido y al mismo tiempo hacerlo muy pedagógico para que la gente que está en sus casas entendiera aquello que le íbamos a contar. Porque yo partía de una premisa. A mí el periodismo agrario me parecía muy farragoso, me parecía un periodismo árido, poco entretenido, difícil de entender, porque entre las singularidades de cada cultivo, las particularidades de cómo hay que cultivar, de los problemas del agua, de la normativa, los reglamentos comunitarios, las reformas de la PAC, la burocracia, al final a mí incluso en el periódico tenía un compañero específico para hacer los temas agrarios porque me resultaba muy, muy árido. Sin embargo, al final acabé descubriendo, tal vez por plantear ese formato distinto, acabé descubriendo que detrás del periodismo agrario no solamente hay un mundo muy agradecido de la gente que en el día a día vive de la agricultura, sino también un mundo en el que depende de cómo cuentes las cosas, puedas hacer un formato y atractivo. Y creo que 18 años después, que la Besana de entonces y la Besana en verde hoy siga estando en la parrilla de televisión es un ejemplo claro de que el periodismo agrario tiene futuro y de que el futuro se escribe siempre que tengas la capacidad de contar las cosas de una forma distinta. Al final la clave está en llegar, ¿no? En llegar a la gente, bien sea a los propios profesionales, porque hablabas de que el periodismo agrario era en esa época un poco árido, ¿no? Y es farragoso también. Es verdad que cuando entras en tecnicismo y entras en conceptos muy, muy concretos, sí que es verdad que puede ser un poco complicado, incluso yo creo que para los propios profesionales del sector. O sea, que creo que no es ni atractivo o suficientemente atractivo incluso para los propios profesionales del sector. Pero al final la clave está en llegar a los propios agricultores, ganaderos y personas que estén vinculadas al sector, pero también al resto de la sociedad, ¿no? Evidentemente. Es decir, yo creo que es muy importante pensar que las cosas no hay que hacerlas pensando en quién es el afectado directo, ¿no? Es decir, evidentemente se entendería que un programa como La Besana debería estar pensado para dar respuesta o para dar voz a aquellos afectados que viven del día a día en la agricultura, ¿no? Pues, o de la agricultura o de la ganadería, ¿no? Y aquellas industrias asociadas o aquellas actividades económicas asociadas que están muy vinculadas al sector primario. Sin embargo, en ese momento te das cuenta que la agricultura o la ganadería en regiones como Extremadura o en zonas como la que nos encontramos en las Vegas Altas del Guadiana, pues tienen un peso mucho más importante de lo que realmente se pueden concebir, ¿no? Es decir, que la economía agraria es un pilar de la economía extremeña, nadie duda de ello. Pero es que cuando te vuelves a un terreno donde la agricultura de regadío tiene un peso muy específico dentro de la economía de un entorno, te das cuenta de que eso trasciende lo puramente profesional del sector, ¿no? Es decir, te das cuenta de que de la actividad del agricultor o del ganadero depende la vida de los pueblos, depende del futuro de los niños, porque si no hay vida en esos pueblos, no habrá niños en esos pueblos, y que para que eso funcione es necesario que en un pueblo haya atractivo suficiente para que alguien encuentre sentido de vivir en un pueblo. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo lo consigo? Bueno, pues tendrá que haber un supermercado, pero para que haya un supermercado tiene que haber actividad económica que mantenga ese supermercado. Si desligamos y desmembramos todo lo que supone la agricultura y la ganadería para estas zonas o para una región como la nuestra, acabarías dándote cuenta que nos conduciríamos poco a poco hacia una región, pues a lo mejor un poco como Castilla y León, ¿no? Que se ha ido perdiendo mucha parte del mundo rural como consecuencia de esa pérdida de atractivos en el entorno rural, ¿no? Sin embargo, en una comunidad como la extremeña, con ese peso de la agricultura y la ganadería, aún así se mantiene en la vida en los pueblos con un alto porcentaje de continuidad, ¿no? Y no hay pueblos pequeñitos de 20 habitantes o de 15 habitantes. Hay pueblos que tienen una población a lo mejor baja, pero suficiente como para seguir dándole vida, ¿no? Y esa vida depende muchas veces de esa actividad, de la actividad vinculada a la agricultura, de la actividad vinculada a la ganadería, porque al fin y al cabo la traslación de esa actividad económica es lo que permite que al final esté el supermercado, esté la administración de lotería o esté todas aquellas cuestiones que están relacionadas con servicios que alguien debe entender que son necesarios y fundamentales para que un pueblo siga viviendo y que por lo tanto la gente siga encontrando en el mundo rural un lugar atractivo para vivir.
Un dato innegable a lo que comentaba es, bueno, cuando se analizan las estadísticas o analizan los movimientos migratorios de población, en los núcleos urbanos que están ligados a la agricultura de regadío, que tienen de esa agricultura, de esa ganadería que comentaba, o han ganado población o han tenido más capacidad de fijación de población que otras poblaciones, o si en caso de que hayan perdido, porque inevitablemente en Extremadura se vive ahora mismo una situación, una problemática que es el reto demográfico, pero sí es verdad que en esos núcleos igual se ha perdido menos población que en otros núcleos que sí se ha visto se ha visto una pérdida de población con un mayor aumento y más notoria que, sin embargo, a lo mejor en núcleos urbanos que sí están muy ligados a esta agricultura de regadío, ¿no? De hecho, hay un dato que es que en las últimas 2 décadas, por ejemplo, en la comarca de las Vegas Altas, que al final los principales núcleos poblacionales son Don Benito, Villanueva, incluso también Miajada, en ese triángulo que yo le llamo, ¿no? El triángulo de las Vegas Altas, todos los núcleos también asociados a estas principales poblaciones, esos pequeños pueblos como pueden ser, bueno, Santa Amalia, pueden ser Vivares, Hernán Cortés, Cargáliga, todos esos pueblos se mantienen en unos niveles de población muy parejos en esos 20 años, a lo mejor, bueno, con una tendencia un poquito alcista o incluso una bajada muy insignificante, por así decirlo, quitando contadas excepciones. Pero eso al final lo que demuestra es que que el peso de la agricultura de regadío es fundamental para frenar esa despoblación, y 2, que el crecimiento también de determinadas agroindustrias, ¿no?, permiten también mantener esos niveles de población de manera estable, cuando la tendencia en zonas eminentemente rurales es precisamente la contraria, es decir, que sí que baja la población, aunque de una manera quizá más sostenida que en otras comunidades autónomas. Sí, pero además yo creo que hay una parte de cuestiones que se retroalimentan, ¿no? Es decir, todo esto lo encuentras porque dices, bueno, hay una forma de vida vinculada a esa actividad y al fin y al cabo, bueno, pues cuando uno tiene capacidad para generar su proyecto de vida sobre aquellas cuestiones que le gustan o que le resultan atractivas, lo hace más fácil cuando además se ven acompañados de servicios, ¿no? Es decir, pues, pensemos un poco en todos estos pequeños pueblos que están relacionados con la derivación del Plan Badajoz, los pueblos del plan de colonización, que son pequeños núcleos poblacionales, ¿no? Pero al fin y al cabo tienen, como tú decías, un triángulo de grandes ciudades, que puede ser Don Benito, que puede ser Villanueva, que puede ser Miajada, que además en estos 3 aglutinas casi todas las necesidades de servicios que tiene. Prácticamente todas. Claro, es decir, oye, pues necesito atención sanitaria y tienes un hospital a menos de 20 kilómetros o a 20 kilómetros, ¿no? O necesito la gestión de la administración tributaria es decir, este tipo de servicios, pero al mismo tiempo, los servicios administrativos me refiero, pero al mismo tiempo te encuentras pues la oferta cultural mi pueblo a lo mejor no tiene para dar grandes conciertos, pero sí tengo la oportunidad de ir a conciertos que a mí me apetecen a 25 o a 30 kilómetros porque estos ayuntamientos sí pueden facilitarlo, garantizarlo. ¿Y por qué pueden? Evidentemente porque esa generación de economía está también sustentada en esos otros pequeños poblaciones que encuentran el complemento idóneo en las grandes ciudades que tienen muy cerca y que lo que hace es que la suma de todos estos elementos forma una ecuación que es la que permite que no se produzca esta pérdida de población y que se siga garantizando la vida en el mundo rural. Yo soy un firme defensor, yo he tenido la oportunidad profesionalmente de trabajar en mi tierra, que fue donde quise venir, y también tuve la oportunidad profesionalmente primero de estudiar fuera de Extremadura, en Madrid, y luego trabajar en Barcelona. Por lo tanto, viví detenidamente en 2 etapas muy distintas de mi vida, en los 2 grandes núcleos poblacionales de este país. Y al final uno acaba descubriendo los valores de lo que es tu tierra cuando estás fuera. Y acabas descubriendo, voy a utilizar el término o voy a recordar un poco ese tema que está tan de moda de Sanguijuelas del Guadiana, que al fin y al cabo va en esa línea. Es decir, uno acaba descubriendo que muy bien, que te apetece ir a Madrid, pero que al final Madrid es Madrid y es una ciudad que te engulle y que allí eres un número más dentro de los 3 millones que viven allí, y que al final cuando vuelves a tu pueblo el fin de semana, ese momento de tener que hacerte el macuto o la mochila para coger el autobús y volverte es muy duro. Se te hace cada vez más cuesta arriba, ¿no?
porque al fin y al cabo creo que hay enormes placeres en esta tierra que no los encuentras a lo mejor en las grandes ciudades, aunque las grandes ciudades puedan aportarte mucho más, pero que al fin y al cabo el encanto es de poder disfrutar de un territorio como el que nosotros tenemos, en el que aquellos que se sientan identificados no lo cambiarían por nada del mundo, y yo soy un defensor de eso. Antes, hace algunos años, estaba un poco más romantizado, parecía como irse a la capital, ¿no? Ujú. ¿Tienes un evento próximamente? En Metelion Spa hacemos tu diagnóstico gratuito y personalizamos tu tratamiento. Entra en metelionspa.medellín.es, accede a nuestra tienda online y consigue tu tarjeta regalo. Regala una experiencia única. Metelion Spa, Urbanización Quinto Cecilio en Medellín. Yo, a lo mejor, en época de que mi abuela fuera joven, yo creo que una de sus grandes aspiraciones sería que quizás su hijo pudieran emigrar hacia... Y era un orgullo, Y además. era un orgullo, ¿no? que Mi hijo está en la fuese a- capital trabajando, ¿no? Sí, pero además daos cuenta de una cosa. Extremadura sufrió la pérdida de la mitad de su población durante la segunda década del siglo XX. Más de 700.000 emigrantes extremeños, más de 700.000 extremeños emigraron a aquellos puntos en desarrollo en nuestro país, al País Vasco, a Cataluña, a Madrid, otros muchos a Europa, a Suiza, a Francia, a Alemania, donde encontraban la oportunidad de montar o desarrollar un proyecto de vida. Pero eso, al fin y al cabo, era el momento en el que alguien también sentía la necesidad de que no encontraba las oportunidades que buscaba en su tierra. Y eso parece una tontería, pero hoy, 50, 60, 70 años después, es la misma justificación de los fenómenos migratorios. Yo he tenido la oportunidad de convivir con muchas personas migrantes. Y cuando yo les preguntaba que qué les hacía meterse en una patera en mitad de la noche a cruzar el estrecho y enfrentarse a esa dura experiencia, me decían, cuando tú en tu país no encuentras las garantías para montar un proyecto de vida, es decir, porque por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, y tienes que abandonar tu tierra, no lo haces por gusto, no lo haces porque Europa sea una cuestión mucho más atractiva, lo haces porque necesitas vivir. Y en tu tierra no encuentras las condiciones. Nos hemos encaminado hacia un momento en el que cada vez la vida está más deslocalizada. Es decir, nos encontramos en una situación en el que no existe esa necesidad para uno desarrollar tu proyecto de vida de tener que vivir en una gran ciudad. Es decir, seguramente que algunos tendréis amigos que han estudiado cualquier tipo de formación y hoy pueden desempeñar su trabajo sin tener la necesidad de estar en la sede de la filial norteamericana con la que trabajen, o sin la necesidad de estar en el edificio en la Torre Esquío en Madrid o en el Paseo de Gracia en Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy la deslocalización, esa implementación tecnológica, te permite desarrollar tu conocimiento pues lejos de donde está la toma de decisión. Y eso es también, cuando tienes que decidir, dices, oye, pues muchas de esas grandes multinacionales, cuando les ofrecen las posibilidades a esta gente, dice, oye, puedes trabajar en Extremadura, se encuentran con que tienen un nivel, una calidad de vida mayor, tienen un nivel de vida que con ganando un poquito menos viven mejor que ganando mucho más en la ciudad, porque las condiciones económicas de la ciudad son mucho más altas, y al final dice, oye, pues esta deslocalización, cuando te permite la posibilidad de trabajar desde tu casa sin tener que salir fuera, al final, ¿qué hace uno? Se queda en casa, ¿no? Pues un poco esto. Al hilo de lo que comentabas y bueno, y la definición que has hecho un poco de las cuestiones que aporta una tierra como Extremadura, me gustaría preguntarte hacerte una pregunta de manera que es mucho más específica, y es si me podrías definir en 3 palabras qué es para ti tu tierra. Pues en mi tierra es el lugar al que siempre quise volver. Es decir, yo trabajando yo siempre quise ser, cuando estudié periodismo, siempre quise ser corresponsal de guerra, porque era una parte del periodismo que me llamaba mucho la atención. Pero ahí me enfrentaba siempre con la diatriba, aquella reflexión que hacía mi madre, decir, te pago una carrera para que no vuelva un día de estos, ¿no? Luego, al final, uno acaba dándose cuenta que en el mundo del periodismo y la comunicación hay otras muchas posibilidades de ejercer y desarrollar la profesión sin tener que a veces jugarte la vida, aunque sea una de esas cuestiones que realmente te apasionan. Cuando acabamos la carrera, yo tuve un compañero durante los 5 años, que por cierto descubrí hace poco que había fallecido, que era de Guinea Ecuatorial.
Cuando acabamos la carrera, yo me dirigí a él, le dije, Eloy, ¿y ahora qué vas a hacer cuando que hemos acabado la carrera ya? Y me dijo, bueno, mi intención es volver a mi país. Y yo dije, hombre, Eloy, ¿cómo te vas a volver a Guinea, habiendo una dictadura en Guinea, que lo único que van a hacer es coartar tu libertad de expresión para que puedas contar con libertad lo que allí ocurre? Y él me dijo, si toda la gente pensara como tú, mi país seguiría siendo lo que es hoy y no tendríamos la oportunidad de luchar por un mañana distinto. En ese momento uno se da cuenta es verdad, es decir, primero tienes que ponerte a pensar a lo mejor en las necesidades, en lo que tú puedes aportar en favor de tu tierra. Y os contaba esta anécdota porque yo, estando trabajando en el periódico de Cataluña, en mi época en Barcelona, tuve la oferta, el ofrecimiento de poder incorporarme a trabajar en la plantilla del periódico de Cataluña. Después de mi vinculación con el periódico Extremadura seguía, pero me daban la oportunidad de incorporarme a la plantilla. Y Barcelona era una ciudad que es muy europea, muy cosmopolita y se vive muy bien. Pero en ese momento pensé en las palabras de Eloy y dije, supongo que podré ser mucho más productivo si estoy en Extremadura. Porque, bueno, yo era de una generación en la que quiero recordar que cuando llegué por primera vez a esta zona, que fue donde tuve la oportunidad de desempeñar el trabajo por primera vez, en la cadena SER, en la zona de Don Benito Villanueva, solamente había una persona licenciada en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación. Entonces habían bastantes radios, ¿no? Estaba pues Antena 3, la cadena SER, Radio Popular, la Onda Cero, había periódicos, tal, había agencias, pero solamente había una persona titulada. El resto era un poco ese lado de intrusismo profesional que siempre se ha producido en el mundo del periodismo, ¿no? Y ese día dije, bueno, es que es verdad, a lo mejor lo más importante es darte cuenta cómo puedes aportar en favor de tu tierra. Entonces, cuando me dice, si tuviera que definir, pues después de toda esa reflexión y de esas experiencias vitales, Extremadura para mí es el lugar donde siempre quise volver. ¿Crees que Bueno, perdona que te corte. No, es que al final, bueno, este tipo de reflexiones son lo que hace también un poco pensar y poner en valor lo que tenemos, ¿no? Y por qué queremos volver, o los que hemos salido fuera también para luego regresar, y al final uno pues se siente también identificado, ¿no? Con ciertas Pues además es que cuestiones. tenéis un ejemplo clarísimo. O sea, estamos en una comarca como es las Vegas Altas de Guadiana, con una tecnología que ha reducido y minorado los precios para poder hacer cualquier tipo de actividad profesional a límites insospechados. Aquí tenéis un set de podcast con su iluminación, con sus dispositivos tecnológicos necesarios y vais a sacar un producto que vosotros lo hacéis pensando en principio para una población específica, ¿no? Para un segmento X. Pero utilizáis una plataforma de lanzamiento que a partir de mañana o a partir del día en que vosotros colguéis vuestros archivos en las plataformas o generéis el contenido en YouTube, una persona en Sudáfrica puede acceder a este contenido. Y nos damos cuenta que al fin y al cabo el desarrollo profesional de uno depende de lo que uno se siente cómodo con el resultado final de lo que hace, ¿no? O sea, bueno, pues al fin y al cabo esa dimensión de lo que antes, no, es que es un periodista local y parece que te vas a quedar siempre en el pueblo, ¿no? Bueno, pues aquí varios chicos, jóvenes, emprendedores, que piensan en lo local, pero con una clara ramificación hacia lo global, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Nosotros al final el objetivo es dar voz al sector agrario, ¿no? Y de contar lo que pasa. Es verdad que nosotros lo hacemos adaptándonos, ¿no? Quizá a las nuevos formatos, a las nuevas narrativas, ¿no? Bueno, tú has estado mucho tiempo presentando el programa de La Besana que mencionábamos antes, pero yo te quiero hacer dos preguntas. La primera de ellas es si cuando empezaste a hacer ese programa, mítico programa de Canal de Extremadura también, hay que decirlo, si faltaba voz al campo, o sea, si el campo tenía voz y si el campo tiene voz ahora. Vamos a ver, yo creo que en ese momento al campo se le abría una ventana nueva a través de la que alzar su voz. En sí, el mundo agrario ya había conseguido un peso específico, teniendo en cuenta de que este sector es uno de los sectores que más ha crecido tangencialmente, tanto en lo económico como en el desarrollo tecnológico, con respecto a otros sectores productivos. Eso, al fin y al cabo,
vinculado a a este cambio normativo al que se había sometido el campo extremeño, bueno, el campo europeo en general, ¿no? Pero con toda la implementación de reformas agrarias, de desarrollos normativos, de adaptaciones que obligaban al cumplimiento estricto de las normativas medioambientales, de todo esto que ha ido vinculado a la PAC, a veces con ayudas vinculadas a la producción, otras veces con ayudas desacopladas. Es decir, ha sido un sector que ha ido con una aceleración mucho más rápida que en otros sectores, ¿no? Pero creo que, es decir, yo con eso te quiero decir que ya tenía una voz ganada, como consecuencia de que ya se alzaban muchas voces en la calle para hacer llevar o hacer o trasladar aquellas cuestiones que eran de relevancia, para hacer trasladar sus quejas por aquellas cuestiones que también consideraban que eran innecesarias o que resultaban francamente perjudiciales. Pero al mismo tiempo se le abría una ventana para lo que nosotros pretendíamos, abrir una ventana para que se conociera tal vez esa parte del sector que no estaba solo ligado a lo puramente, a lo que se conocía en el día a día, ¿no? Al titular del periódico sobre la PAC o sobre la reforma agraria y tal, sino que queríamos que hacer un periodismo más de andar por casa. Y creo que la ventana de la Avesana vino muy bien para conseguirlo. Con respecto ahora, evidentemente, es una consecuencia pura de la evolución, de lo que os estoy diciendo. En una región como la nuestra no puede quedar desatendida la voz de un sector tan importante para nuestra economía como es el agroganadero, y que hoy sigue copando cada vez más espacio, que son fruto también de la habilidad y de la capacidad de mucha gente como vosotros para hacer un formato que, partiendo de una esencia de una parte de la actividad agraria, que es la agricultura de regadío, pues empezar a utilizar diferentes vías para vender algo que está muy bien. Es decir, no es solamente por lo que os veo, ¿no? Vosotros decís, nosotros no estamos aquí solamente para hablar del reparto del agua o de la labor que está vinculada a los cultivos que dependen de la agricultura de regadío o de la reivindicación de un agricultor. No, estáis aquí para vender otras cuestiones muy importantes, como son las consecuencias derivadas de que haya una agricultura de regadío. Es decir, aquello de contribuir a que no nos veamos afectados por procesos de desertificación, a contribuir a facilitar el atractivo en el mundo rural, a combatir la despoblación, a hacer frente al reto demográfico. Es decir, hay otras muchas partes que vosotros estáis difundiendo que creo que son muy importantes y que de alguna manera este tipo de formato a lo que se encamina es a seguir dando de alguna manera voz a los agricultores, vosotros a los agricultores, pero en otros muchos ámbitos a los agricultores y a los ganaderos, a sabiendas de que, bueno, pues de que mucha parte del futuro de esta región pasa por sectores tan importantes como este, y que, siendo sectores tan importantes, su voz tiene que ser reconocida y escuchada. Hugo, perdona que te corte, cuando nos pregunten qué es lo que hacemos, que por qué hacemos este podcast, nos ponemos este Pensaba que iba a decir que había algún fallo en la grabación, alguna cosa o algo. No, digo, porque yo no lo podría haber definido mejor lo que hacemos, o sea, que No, es así. si volvemos ahí a hablar, bueno, recientemente hemos estado en Canal Extremadura hablando, una vez sobre el podcast, otra vez hablando sobre el arroz. Directamente sacamos el trozo lo ponemos, que lo pongan ahí en la pantalla esa que tienen en el plató y ya está. Pero además esa es una prueba lógica, ¿no? Es decir, vosotros partís de una plataforma X para vender vuestros propios contenidos, y sin embargo la televisión autonómica podría buscar otras fórmulas para hablar de, que os he visto en estos casos, ¿no? Para hablar del arroz o para hablar de las nuevas tecnologías aplicadas a la información agraria. Pero oye, al fin y al cabo, repescan a dos chicos a los que ya conocen, a los que creen que le pueden aportar una información fresca, distinta, a lo mejor no tan tosificada, es decir, más desintoxicada, porque ellos lo analizan desde una perspectiva distinta y os abren una ventana para que de alguna manera tengáis un hueco y contéis las cosas de una forma distinta a como lo podrían hacer a lo mejor ellos, ¿no? Y eso, además, supongo que para toda aquella gente que os sigue, o para aquellos que apuestan por vuestro proyecto, pues dicen, al fin y al cabo, cuando os presentan a vosotros, cuando hablan de Hugo o hablan de Samu,
y dicen, los chicos del podcast de Canal de Orellana. Pues supongo que para la gente de Canal de Orellana es un orgullo que haya gente que se fije en aquellas cuestiones por las que ellos apuestan para que sean interlocutores a la hora de vender las cuestiones que están relacionadas con esta actividad. Como voz autorizada que has sido en el sector agro y como voz autorizada que eres en el sector de la comunicación, ¿qué crees que hacías mejor que nosotros cuando tú presentabas La Besana? ¿Y qué crees que nosotros hacemos mejor que tú cuando presentabas La Besana? Bueno, vamos a ver. Son dos perspectivas totalmente distintas, porque son dos medios a lo mejor también distintos, ¿no? Yo creo que La Besana lo que te permite a veces, al fin y al cabo tienes un tiempo más tiempo de preparación y te permitía ofrecer un contenido mucho más argumentado, tratando más puntos de vista a la hora de ofrecer información sobre algo. Es decir, era como una información más pausada, Más reposada, ¿no? Al final. más trabajada. Y evidentemente lo que veo con respecto a lo que hacéis vosotros, con respecto a lo que hacíamos nosotros en aquel momento, es que le aportáis una chispa, una frescura, que ya nosotros en aquel momento intentamos aportarlo haciendo cosas distintas, es decir, entonces no se entendía que un reportaje sobre el tema de la brucelosis tuviera que ir acompañado con música, y nosotros pues ajustábamos e intentábamos ofrecer contenidos que fueran frescos. Hoy vosotros hacéis un contenido mucho más fresco que el que ofrecíamos nosotros, pero también es verdad que nos hemos encontrado con aquello que os decía. Hoy la tecnología nos permite dotar de una serie de cuestiones y posibilidades que a lo mejor en ese momento nosotros no teníamos. Yo creo que cada cosa en su momento. Una de las cuestiones, yo creo, principales al final de los que tenemos la suerte de dedicarnos a esto, y además de los que tenemos la suerte de dedicarnos a la comunicación vinculada al sector agrario, una de las grandes satisfacciones es precisamente el trato humano con quien trabaja en ese sector. Totalmente. Y no solamente contar buenas historias, contar buenas noticias o contar lo que sucede, sino yo creo que al final la vinculación que al final se acaba estableciendo con muchos de los agricultores y los ganaderos, y como tú nos comentabas una vez, ¿no? Que era al final poco más que sentirte parte de su familia, ¿no? Sí. Ahí hay dos cosas que creo que son muy importantes. Yo, como os decía, llegué a este mundo, al periodismo agrario, con cierto recelo. Después de examinar mi etapa profesional, yo creo que es de las etapas profesionales que más me han aportado en mi vida como periodista. Por dos cuestiones. Una, como tú decías, al fin y al cabo, el hecho de que ofrezcas un producto televisivo hace que tú acabes convirtiéndote de alguna manera en parte de su familia. De aquella gente, agricultor, ganadero o no, que cada sábado o cada domingo se engancha a la tele y tú llegas allí sin pedir permiso, pegas en la ventanita, toc, toc, hola, soy el presentador de Avesana y vengo a contarles lo que nos ha ocurrido esta semana, ¿no? Entonces, ellos se sientan allí a la hora de la comida y están con sus aceitunas machadas y su trocito de panceta y Me gustaría tal, tenerlo, si la mujer Sí, les deja. Me gustaría tenerlo aquí también ahora. Y entonces se ponen a escuchar lo que tú les cuentas, pero ellos no te están viendo en ese momento como un presentador, sino te están viendo como alguien que está sentado con ellos en la mesa camilla. Y estás allí contándole en primera persona las cuestiones de las que les preocupan a los agricultores y los ganaderos. Pero esa barrera se rompe, o por lo menos yo tenía esa sensación, se rompía, ¿no? Y es decir, ibas por la calle y yo me encontraba con gente que de alguna manera se dirigía a ti con la familiaridad de alguien que conoce de toda la vida, aunque yo fuera la primera vez que los veía, ¿no? Pero esa familiaridad de decir, es que tú entras en mi casa todos los sábados o todos los domingos y te veo, y como te veo y te escucho y sé cómo eres, pues ya te siento como parte de mi familia, ¿no? Eso por una parte. Y luego, en esa otra parte que creo que congratula mucho, es que primero creo que hay que poner en valor a los profesionales del campo extremeño. ¿Por qué? Porque nosotros, humildes periodistas, humildes cámaras de televisión y tal, cuando íbamos allí, al final acababas descubriendo que detrás de esa gente que estaban con el rebaño o con muchos con el tractor preparando las tierras y tal, había gente que tenía más formación que yo. Que tenía más estudios que yo. Y que son gente que igual que yo, había decidido apostar por Extremadura. Y apostar a lo mejor sus conocimientos en dos carreras vinculadas con la ingeniería agrónoma o con diferentes ámbitos,
que le permitía hacer lo que les apetecía, pero que al fin y al cabo yo era un tío que llevaba la licenciatura de periodismo y no había avanzado, y él llevaba a lo mejor 2 carreras y tal, ¿no? Eso por una parte, es decir, reconocer que caminamos hacia una profesión cada vez más formada. Hay retos que hacer frente, sí, pero cada vez más formada. Y luego el agradecimiento permanente, porque cuando tú llegabas a una explotación y le decías, mire usted, soy de la Besana y tal, y ya, al fin y al cabo, cuando ellos te decían, no, si te conozco, porque te he visto, y la parte familiar de la que hablábamos antes, y bueno, si yo te conozco y te veo los sábados, te veo los domingos y tal, y yo le decía, bueno, mira usted, que queremos hablar de tal tema, tal, no sé qué, no sé cuánto, y perdone que le robemos el tiempo, porque al fin y al cabo en ese momento estaba preparando las tierras o haciendo cualquier otra tarea. Y sin embargo, ese instante en el que te dice, oye, pues mira, sí, termino de hacer la besana y vengo para acá, pero con una condición, yo te atiendo el tiempo que tú necesites, pero ahora que voy a terminar la tarea y yo te atienda, voy con el almuerzo. Y entonces te voy a dar a probar un trocito de queso, que está buenísimo, y que si te quedas a probar el queso conmigo y a darte un poquito de matanza de la que tenemos este año en casa, pues te lo agradeceré. Entonces, esos ratos que estaban fuera de cámara y que eran el compartir con ellos un trocito de queso, un trocito de patatera, de chorizo de la matanza y tal, para ellos era tremendamente reconfortante y para nosotros igual, ¿no? O sea, entonces te das cuenta del enorme valor que supone el que este sector sea a su vez tan agradecido y que a mí me haya permitido descubrir un lado del mundo agrario que desconocía y que me hizo cambiar por completo la visión que tenía de él. Al final, como comentaba, bueno, en menor medida, obviamente, lo hemos vivido nosotros, pero sí es verdad que a raíz del desarrollo de este podcast te encuentras cada vez más con mensajes de agricultores y de gente que participa de este sector agrario que te agradecen la labor, que te agradecen esa visibilidad, que te agradecen que los mensajes que ellos transmiten, que la importancia que tiene el campo extremeño, que al final lo que hace es poner prácticamente la comida no solo en la mesa de cada casa de Extremadura, ni en cada casa de España, en cierto aspecto. No hace la compra, no hace desde Extremadura, no salen los cereales que te comes. Bueno, sí, porque en cierta medida también sé que se hacen a raíz de también cereales, del propio cereal que se cultiva. Pero al final ahí está el gran valor que tiene la agricultura extremeña y que durante todos estos años, lo que comentábamos, no ha sabido comunicarlo, no ha sabido esos mensajes salir más allá del propio círculo que participa de la agricultura. Y el que ese mensaje haya salido fuera es lo que está haciendo que los agricultores hoy en día pues también sean agradecidos contigo. Es decir, vosotros sois la primera vía, la primera puerta y las primeras personas que estáis haciendo que nosotros seamos reconocidos y que nosotros seamos respetados. Y al final siempre lo agradezco. Eso es porque hay un cambio en la concepción del concepto comunicación, ¿vale? Esto en Extremadura, además, ha sido un lastre más tiempo que en otras muchas comunidades, pero al fin y al cabo lo que hacéis no es más que el concepto de comunicación corporativa. Es decir, hacer un concepto de comunicación en la puesta en valor de una marca o del trabajo que hace una marca. ¿Cuál es el problema que ha existido siempre? Bueno, el problema que ha existido siempre es que la comunicación se entendía como una mochila en la que realmente no era una inversión, sino que era un gasto. O sea, ¿para qué voy a comunicación, gastar dinero, tirar el dinero a la calle para qué? No, pues al final uno acaba dándose cuenta de que comunicar es invertir. Cuando hay gente que apuesta por la comunicación, invierte en comunicación con un objetivo claro. Al fin y al cabo, pues en el caso vuestro es poner en valor la agricultura de regadío y los beneficios que conlleva la agricultura de regadío en la traslación a la sociedad de todos estos beneficios, ¿no? Para producir alimentos, como decía, ¿no? O sea, no somos conscientes de que somos un mundo que cada vez somos más habitantes y que tenemos la mala costumbre de comer, de desayunar, comer y cenar, y que ahí hay alimentos y que esos alimentos hay que producirlos, ¿no? Pero al mismo tiempo, por lo que decíamos antes, la despoblación, atender al mundo rural, etcétera, etcétera. Y detrás de eso, ¿qué es lo que hacéis realmente? Es comunicar, es comunicación corporativa. Y alguien entendió en vuestro entorno pues que no había que tener comunicación para decir que tenemos el periodo de riego de tal fecha a tal fecha o que hemos ahorrado tanta agua de tal fecha a tal fecha, que también, sino que hay que avanzar y dar un paso más allá en la comunicación, en cómo hacer la comunicación. Y eso, al fin y al cabo, es lo que hace que la percepción de que la comunicación es una inversión y no es un gasto es lo que te lleva a ir cambiando también la perspectiva de aquello que se hace en estos ámbitos, ¿no? Al final,
forma parte, digamos que la comunicación es un puzzle que tiene muchas piezas, y lo que comentaba, al final comunicar sobre cuándo se abre el periodo de riego es necesario, comunicar sobre los consumos finales, cuánto se ahorra de agua, cuánto se ha invertido de ese agua para generar alimentos, es necesario, pero bueno, también se abren nuevas vías, ¿no?, con las que se ve que se puede seguir haciendo aún más atractivo esta agricultura. Y al final, en este caso estamos ligados a la agricultura por la comunidad de regantes, que al final las comunidades de regantes son las encargadas de gestionar ese agua que luego finalmente se destina al regadío, y que realmente, y seguramente cuando estudiaste tú la carrera de periodismo, si lo dijesen en la facultad, dirían, pero estos locos que están contando, ¿cómo vas a hablar de una comunidad de regantes? ¿Qué tiene eso de interesante, no? Claro. Y esta pregunta te la hago al contexto actual Pero, que vive... Hugo, antes de esa parte, fíjate en la singularidad de ese matiz de lo que estás diciendo, ¿no? Es que, al fin y al cabo, lo que vosotros iniciáis o lo que lleváis a cabo es una fase de concienciación social, de que hemos perdido la perspectiva de que parece que las cosas están aquí por generación espontánea, como los helechos. Y no es así. Es decir, hoy no entenderíamos si no tuviéramos garantizado que en la cesta de la compra tenemos los alimentos necesarios básicos para subsistir. Pero es que si no hubiera agricultores y ganaderos, igual estos alimentos no estarían en la cesta de la compra. No se valora, ¿eh? No. Por eso digo que es muy importante lo de la concienciación social. Parece una tontería, ¿no? El agua. El agua, al fin y al cabo, es un recurso que está llamado a ir perdiendo con el paso. Y el uso eficiente, la gestión adecuada del agua es una cuestión cada vez más importante. El agua, hay una bolsa de valores donde el agua cotiza. Hay determinados puntos en el mundo donde se concentran grandes masas de agua dulce que son adquiridas por propiedades privadas, porque saben que en el futuro el agua será un elemento cada vez más importante. Y vender que, pues es que parece claro, no, es que se van a modernizar los regadíos, o es que están haciendo obras para modernizar los regadíos. Es que en la modernización de los regadíos el ciudadano debe entender que hay una inversión pública, sí, pero que al mismo tiempo hay una colaboración por parte de los beneficiarios de ese regadío, que al fin y al cabo son los regantes, que tienen que aportar de su bolsillo para hacer frente a estas necesidades. ¿Que les va a permitir ser más competitivos? Sí. ¿Que les va a permitir tener explotaciones agrarias que sean más atractivas y competitivas? Sí. Pero también se están preocupando de que se den las condiciones para que en un futuro, con un consumo menor de agua, estén garantizadas las mismas necesidades de producción de alimentos que vayan a tener a nivel mundial la población. Es decir, hacer pedagogía sobre eso es hacer pedagogía sobre hacia dónde va el mundo, ¿no? Hacia dónde va el futuro. Tenemos la obligación o intentar dejar un planeta mejor para las siguientes generaciones. Pero es que hacer ese planeta mejor para las siguientes generaciones también tenemos que pensar cuáles serán aquellos recursos que vamos a ir perdiendo hacia las siguientes generaciones. Y si aprendemos y entendemos que cuestiones como la gestión del agua, la eficiencia en el consumo del agua, la reducción de los consumos de agua que sean inadecuados, las inversiones para conseguir canalizaciones más eficientes, que haya menos pérdida de fuga, o que haya menos fuga y pérdidas de agua y tal. Es decir, detrás de todo eso, ¿qué hay? Pues el esfuerzo de una administración a lo mejor, pero también el compromiso de muchos agricultores que están dispuestos a poner de su bolsillo para, al fin y al cabo, ¿qué? Seguir manteniendo su proyecto de vida, pero es que su proyecto de vida forma parte de generar alimentos para cuestiones, para personas que están en otros muchos ámbitos y que su proyecto de vida también pasa por tener esos alimentos, ¿no? Es decir, hacer pedagogía de eso es muy importante y lo estáis haciendo. Y al hilo de precisamente de esta reflexión sobre la eficiencia en el uso del agua, también de la modernización de los sistemas de riego y sobre el necesario acompañamiento de las administraciones, es necesario que el sector agrario y las administraciones vayan de la mano. Y algunas veces a mí me da la sensación de que muchas veces los colores políticos se meten de por medio, incluso también del propio sector agrícola. Es decir, creo que hay que tener muchas veces altura de mira para que determinadas maneras de pensar no frenen, ¿no? el desarrollo al final del sector. Hay una cuestión que yo creo que
patente. Es más, yo creo que me preocupa, ¿eh? Igual que esa parte de radicalización de los mensajes en el día a día, en la cotidianidad, sobre todo muy vinculado al mundo de la política. Yo de algunas personas que aprecio bastante me enseñaron que en esta vida evidentemente no todo es blanco o negro, que serían los extremos opuestos, ¿no? Sino que hay una gama de grises, hay una escala de grises que creo que nos permiten encontrar en ese ámbito gente muy diversa, con cada uno su singularidad y reflexión sobre las cuestiones de cómo es esta vida. Creo que en el ámbito agrario, al igual que en el ámbito de la política, se ha radicalizado esas posiciones, ¿no? Y solo tenemos que recordar, bueno, en alguno de vuestros episodios he visto aquel capítulo de Chamorro y de las movidas que hubo en aquel momento de máxima tensión en el campo extremeño y en el campo español. Y yo creo que esa radicalización no es buena. Igual que a veces entiendo que en la vida pública tampoco. Esa dificultad para llegar a pactos de Estado en aquellas cuestiones que puedan ser francamente necesarias, vitales e importantes, como puede ser la educación o la sanidad y tal, es lo mismo que deberíamos o que debería reclamarse en ámbitos como el mundo agro, ¿no? Pero es verdad que esa ideologización, esa parte de ideología en los diferentes ámbitos, da igual, económico, judicial, también llegó al mundo agrario, ¿no? Y te encuentras, pues dices, bueno, sí, claro, porque cada una de las organizaciones, al fin y al cabo, les vincula un color político, ¿no? Y el campo a lo mejor debería estar por encima de esa situación para saber entender o para saber valorar que hay determinadas cuestiones que deberían estar por encima de los colores políticos. Y que porque sea una organización agraria más conservadora o más progresista y porque el que esté en el sillón de mando en la consejería X sea más conservador o más progresista no tiene que obligarte a ponerte en una posición frentista. Y esto un poco lo digo con conocimiento de causa, porque recuerdo una anécdota, un día cubriendo una manifestación de agricultores contra algunas de las medidas que había tomado la Consejería de Agricultura. Hay veces que ese frentismo es real, pero es aprovechar una reivindicación para mostrar una posición frentista en la que por encima de la reivindicación está el desgaste político. Pero yo recuerdo haber estado en alguna manifestación donde estaban poniendo de huevo las puertas de la consejería hasta las trancas y ese mismo dirigente agrario, al que yo decía que no entiendo cómo, estando digamos en el mismo cemento ideológico, está aquí llenando de huevos la puerta de la consejería. Te acabas dando cuenta que después de que se apagan Las cámaras, las ¿no? cámaras, de que ya los periodistas desaparecemos y tal, pues que uno se queda por allí pisteando, no se dan cuenta y hay en ese momento una llamada del mismo que estaba tirando los huevos al consejero, ¿no? Para un poco demostrar que no había esa tensión real y que todo era un poco ficcionado, Un ¿no? Es paripé, decir, ¿no? era un poco ciencia ficción, ¿no? Era un poco peliculero. Cuando acabas descubriendo eso, dices que es muy triste, ¿no? Yo creo que a veces esa radicalización no es buena, que también se llevó al mundo agrario, también llegó al mundo agrario esa parte de los mensajes cada vez más radicalizados y que deberíamos tener altura de miras para saber valorar que independientemente del color ideológico de la persona que tenga la potestad de gobernar, hay cuestiones en las que hay que tener una altura de miras para estar por encima de esas cuestiones ideológicas y valorar lo más importante, que es el interés general del sector. Al hilo y separando un poco de este tema, al igual que la agricultura se utiliza como arma político, digámoslo así, como instrumento político, la comunicación también es usada como instrumento político muchas veces para este tipo de cuestiones. Entonces, quería preguntarte al hilo de tu experiencia en el sector de la comunicación. En una época en la que el periodismo del clic, digámoslo así, o un periodismo barato que solo piensa en generar tráfico en la web, y que al final es lo que está triunfando y lo que está calando en esta sociedad, tristemente para nosotros que los tres somos periodistas,
me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que formatos como el nuestro, en el que hablamos del sector agrario algunas veces de forma más seria, otras veces de forma más graciosa, Más charlatana, distendida. más distendida, ¿por qué siguen triunfando y por qué triunfan en un contexto en el que el periodismo del CLI es prácticamente el día a día nuestro? Bueno, vamos a ver. Hay que valorar mucho el universo al que vosotros dirigís, teniendo en cuenta de que, bueno, pues esa democratización de la información que llegó cuando los dispositivos nos permitían acceder a la información simplemente con un aparatito que llevamos todos en el bolsillo, ¿no? Antes, para informarte, a lo mejor tenías que recurrir a poder escuchar el informativo de la radio, a leer el periódico o a ver el telediario, ¿no? Entonces, esa democratización del acceso a la información lo que permite de alguna manera es el que la gente tenga muchos canales a los que acceder a la información. Estamos en un terreno en el que evidentemente todos somos conscientes de la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en una región como la nuestra, pero al mismo tiempo lo que facilita esto es que llegas a un universo mayor del que existía antes, a lo mejor, ¿no? Un universo en el que entras en la posibilidad de acceder a los contenidos de una forma gratuita, por lo tanto, ese universo se amplía tantísimo que hay gente para todo. Es decir, hay gente para todos los gustos, dispuesto a consumir todo tipo de contenido. Y bueno, creo que si sois capaces de introducir el elemento de la parte de frescura informativa, pero al mismo tiempo aderezado con rigor informativo, con la seriedad y el cumplimiento del código deontológico que ahora ya está tan denostado, es que parece que no hemos olvidado que la principal obligación de un periodista es informar con veracidad. Y cuando a lo mejor encuentras en formatos que tienen estos aderezos atractivos, frescos, que informan con rigor y además con formatos que de muy fácil acceso, hace que al final acabes encontrando un nicho en el que realmente, bueno, pues no tienes ningún problema para focalizarlo y para encontrar gente que quiere quedarse aquí y seguiros, claro. Bueno, pues al hilo de la entrevista vamos a pasar a una de nuestras secciones, bueno, la sección estrella, digámoslo así. Riego sin filtro. Es una sección que, como su propio nombre indica... Esta sección, bueno, antes de que acabemos, recordarme una cuestión, porque traigo una sorpresa para vosotros antes Ojo. de que cortemos la emisión de la entrevista. Y luego en esta también hay que responder lo de cuánto dinero tengo en el banco y cuántas veces lo hace uno. Te podemos preguntar también, ¿eh? Bueno, también puedes preguntarlo de otra manera, ¿no? ¿Cuántas veces abre la tubería al cabo de la semana? Por ejemplo. Por ejemplo. Y al hilo de lo que nos regalas... ¿Tienes riego por goteo? Por aspersión, a lo mejor. Como allí por la zona del norte de Extremadura. Claro. Bueno, y el regalo tiene publicidad de alguna marca que, no sé, nuestros partners hay que Hombre, cuidarlos. por cierto, ahora que dices lo de los partners, o sea, no solamente el agradecimiento a quienes hayan confiado en vosotros, porque me parece que es muy importante. Es decir, que haya gente que en un momento apueste por dos locos que presentan un formato como este y que digan, estos tíos Además, dos locos, concretamente. pueden tener futuro y pueden hacer algo por nosotros, me parece muy bien. Y luego, que desde el minuto uno haya gente como Nestlé Solís y como Espada Metelium, que digan, oye, pues creemos que podemos apoyar y estar en este inicio para respaldar iniciativas como esta. Chapó por Nestlé Solís y chapó por Spam Metelium. Porque además creo que viendo un poco también la interacción de vuestros contenidos, creo que estarán más que satisfechos, habida cuenta de que algunos de estos han funcionado muy bien. O sea, ¿Hay un dato? hay un dato. ¿Doy el dato o lo esperamos? Ojo, que acaba de hacer. Hay Si un hubiera, dato, si hubiera hay sido en los datos. años 80, el periodismo hubiera pillando dicho, imprevisto. Ojo al dato. Ojo Está al dato. pillando de imprevisto completamente, no sé qué Hay dato es. datos. Hay datos. Hay datos. Hay datos. A ver, cuando hablas de visualizaciones y tal, esta El- primera temporada... El dato mató el relato. Dato más de relato, o sea, quiero decir, aquí no, estos son hechos objetivos, yo no me invento nada. Esta primera temporada, a falta de este capítulo, que se tiene que emitir todavía, o sea que todavía estos datos pueden mejorar, los datos de visualizaciones creo que superan
si no recuerdo mal, los 2 millones de visualizaciones, ¿no? O sea que entre nos todas las vamos largo. plataformas y tal. Todas las plataformas, o sea, más de 2 millones de visualizaciones ha tenido el podcast de Zona Regable de estos dos locos que dice Damián, que de todos locos y David, No, pero además que os lo digo, que es que al y final- Enzo, que también ha venido a vernos y a estar con nosotros, es decir, que bueno, que hay un equipo detrás, y Eva también, y bueno, en fin, que no solamente somos los dos que nos ponemos delante de la cámara, pero que al final, que esta iniciativa que surge con ese objetivo de dar voz al sector que nos rodea y que al final hacerlo en un formato que nos gusta y que nos resulta atractivo, oye, que funciona, que pensábamos que no sabíamos cómo iba a salir, pero que parece que funciona bien. No, pues esto es verdad que es de agradecer y de reconocer en ese caso. Y entonces, mira, antes de que entremos en el riego sin filtro o el riego por goteo y tal, yo cuando acabé en la Avesana hubo una cosa que quise hacer que era llevarme algunos de aquellos recuerdos que para mí eran muy importantes, ¿no? Que de alguna manera me vinculaban a aquella experiencia que, bueno, pues que un día por una decisión personal, porque tenía que afrontar otros retos. Yo he sido persona de hacer frente a muchos retos y me gusta mucho andar por el filo de la navaja y sentir ese vértigo de nuevos retos que te hacen dudar y que al fin y al cabo yo creo que eso te fortalece y te hace más grande como profesional. Pues me llevé un recuerdo que para mí era muy importante y que estaba vinculado a esa época de la Avesana. Como sé que vosotros todavía no habéis tenido ningún tipo de reconocimiento, más allá de la gente que os sigue y tal. Por Por ahora. Entonces, bueno, igual de esto, entonces creo que si hubiera tenido la oportunidad de seguir en la Avesana y hacer algún tipo de reconocimiento, pues habíais estado seguramente nominado a alguna de aquellas convocatorias de los premios Avesana y según segura... Los ojo, Oscars del campo, los Oscars del campo. los verdaderos efectivamente. Oscars del campo de Extremadura. Además que el hecho de estar nominado y que luego no hubiésemos podido quedar ya al pino de honor después de para comer y para beber, ya a nosotros no nos hubiese gustado. Bueno, no hace sí, falta ni el porque premio. a ¿sabes? nosotros lo que Con más el nos pincho gusta- hubiera sido suficiente, No ¿no? hace falta. El- Sí, directamente al vino de honor. ¿sabes? El No hace pincho de falta nada. tortilla hubiera sido suficiente para justificar estar en la... El cóctel de después de los actos es lo que más nos gusta, de ir a los actos. lo que voy a decir es que voy a desprenderme de una de las cuestiones a las que más cariño le tengo, porque es una época a la que tengo especialmente cariño y que creo que era lo mejor que podía hacer era compartirlo con vosotros y que vosotros podáis lucirlo como una parte también de ese reconocimiento que a lo mejor nos llegó porque no estuviste en ese momento, pero que de alguna manera, pues yo creo que... Tenemos regalo. Es un regalo, sí, efectivamente. Y entonces he decidido... Lo único que nos falta es como He la decidido- revuelta, que tengamos gente que nos Esto dé las es. palmas y eso aquí en estos momentos para aplaudir. Este que veis era el diseño que se entregaban los premios Besana y que se entregaron durante muchos años a, como dice Samu, eran los Oscars del campo extremeño y que entregábamos cada año a diferentes representantes del sector agrario por su trayectoria profesional, por su trabajo, tal. Entonces, como creo que a lo mejor ese reconocimiento todavía no os va a llegar, pues ya de anticipado quiero que tengáis como regalo esta parte de lo que fueron los premios Besana, que hoy ya no existen realmente, pero que para mí es un gesto de reconocimiento y de cariño hacia vosotros por el trabajo que estáis haciendo y porque creo que a lo mejor hubierais merecido tener el premio Besana, que no llegó porque no lo tuviste. Así que con el deseo de que lo coloquéis con cariño en algún punto en vuestro... Buscaremos un hueco. Hay que Y que- hay que agradecértelo Pues también. muchas gracias. el gesto. David, da palmas para que podamos. Ahí está. Muy bien. Gran regidor el que tenemos hoy detrás Sí, de sí, cámara. sí. Behind the Ya- Musco, ¿eh? Y nada, sí, bueno, muchísimas gracias. Así ya lo podemos tener para frontear con los siguientes invitados, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, ya nos han dado un premio, aunque sea un poco de tiempo, ¿no? Este premio no, nuestro. Nuestro, por ejemplo. Es decir, esto es una obra que nos hizo una artista donbenitense y esto lo encontraréis en muchos despachos de muchos lugares en Yo Extremadura. he estado en alguno haciendo alguna entrevista y lo he visto. Ahí creo recordar uno en Tomates del Guadiana, Sí, si no seguramente. recuerdo mal. En. Pues sí, es Comunidad Errante del Zújar también. Puede ser que también. O sea, Comunidad que- Errante prima. En hermana Zetaes de- también está. Zetaes también hay Sí, otro. Es decir, que bueno. hay muchos de estos... Y además, quienes lo han ganado Lo lucen con lo orgullo. lucen con orgullo. O sea, joder, porque al final no deja de ser un reconocimiento también a tu trayectoria, hacer también bien las cosas, ¿no? Pues yo era uno de esos recuerdos que tenía especial de la Besana y
antes de venir me acordé de él y dije, bueno, pues creo que el mejor recorrido que puede tener el premio es que este último recuerdo que me traje sea un recuerdo también de reconocimiento a vuestro trabajo. Bueno, Lo podemos poner aquí como la foto del rey. Aquí, Sí, ¿sabes? sí, Puede estar aquí en el medio, ¿no? y luego el rey. Aquí, luego aquí anda el rey. Bueno, después de este premio que nos has dado, a lo mejor te vas con un recuerdo un poquito más amargo después de las preguntas que te tenemos que hacer. Nada. Vamos a intentar no ser muy... Vamos, lo que sí pedimos es a todos los invitados que intenten contestar o con la propia pregunta, pero en escasas palabras. Si puede ser incluso una, mejor. Si pueden ser dos, bueno, y si pueden ser tres ya... Una frase, sí, una frase. Ya sabéis vosotros que no hay respuestas incómodas, no hay preguntas incómodas, sino respuestas estúpidas. Así que vamos allá con la primera. ¿El campo extremeño comunica mal o los medios no han sabido escucharlo en este tiempo? El campo extremeño tiene que aprender a comunicar. Es decir, van avanzando lentamente, pero deben entender que el concepto de comunicación corporativa es algo que deben incorporar de forma urgente, por todo lo que hemos reflexionado en este tiempo. Pero sobre todo porque deben hacer valer que ese esfuerzo del trabajo diario de agricultores y ganaderos tiene que tener una traslación hacia la sociedad. Y la única forma de que eso sea reconocido es con la comunicación. ¿Qué da más trabajo? ¿Informar sobre el campo o hacerlo atractivo para quien no lo conoce? Yo creo que da mucho más trabajo hacerlo atractivo para quien no lo conoce. Porque informar, siguiendo las reglas básicas de la información, te coges las famosas 5 W de quién, qué, cuándo, dónde y por qué, y rápidamente te montas una noticia. Hacerlo atractivo es más complicado, porque tienes que introducir un elemento que es muy importante, que es el elemento creatividad. Y yo siempre lo digo, en esta profesión puedes tener las máquinas, las cámaras, la microfonía, las luces, el guión, pero hay una parte que va inherente al concepto de creatividad y de criterio. Y eso no es como una máquina vending que echa 50 céntimos y te sale el café con leche. Es decir, el criterio y la creatividad o se tiene o no se tiene. Ahí queda. Y ahí quedó. ¿Los agricultores se han cansado de esperar o los políticos... Voy a arrancar otra vez la pregunta porque luego para el clip de TikTok no queda bien si me trago, ¿vale? Sí, bueno, ten en cuenta que hay algunos que se traban rápidamente, como la serie de Netflix. Sí, hay gente que se traba con mucha facilidad a pesar de leerlo. Al final, bueno, arranco de nuevo para luego cuando Pero no lo quite. Cuando el clip... No, esto se queda. O sea, esto se va a quedar para la historia. Nosotros no censuramos nada ni luego editamos y cortamos nada del capítulo en bruto. O sea, tal cual empieza, así acaba. ¿Los agricultores se han cansado de esperar o los políticos se han acostumbrado a prometer? Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que los políticos se han acostumbrado a prometer, con el gran problema de que el responsable público que tiene que tomar una decisión no tiene capacidad para ver más allá de cuando acaba su mandato, con lo que a veces las políticas son insuficientes. Y luego yo creo que en la parte de los profesionales, de los agricultores y los ganaderos, tenemos una parte de excesiva victimización. Lamentablemente, de excesiva victimización. Es decir, no todo está tan mal. Bueno, podríamos utilizar la frase de Joan Laporta. Al loro, que no estamos tan mal. Pues es lo mismo, ¿no? Sería parecido. Yo creo que, y a veces, os pondría algún caso, aunque de forma resumida, te encontrarías cultivos seguramente haciendo un repaso de productores que se habían acostumbrado a vivir de la sopa boba de la ayuda europea. Y claro, sin hacer un mínimo esfuerzo con una ayuda que te garantizaba la renta familiar, y bueno, ¿cómo vas a cambiar tú este momio teniendo en cuenta de que con 2 hectáreas me garantizo mantener a mi familia durante un año, y te vas a otro sitio con otro cultivo y dices, no, es que esta gente con menos de 10 hectáreas no son rentables? Claro, si tienes la garantía de una ayuda que te viene por la vía comunitaria, por lo que sea, y al fin y al cabo creo que a veces nos victimizamos, y fíjate que utilizo el plural majestático porque me siento parte también del sector, ¿no? Y hay una parte de victimización innecesaria y que creo que a todos nos iría mejor. Pero al mismo tiempo, resumo, creo que también en la clase dirigente no son capaces de ver más allá de la proyección cuando acaba el mandato de uno. ¿Hay desinformación también cuando se habla de campo?
Bueno, hay una parte de desinformación y hay una parte altísima de información interesada. Con lo que muchas veces esa información interesada acaba generando ruido y por lo tanto desinformación. Podría explicarme, pero me pedí una respuesta concreta. Si quieres explicarte, puedes explicar. Bueno, lo decía que cuando digo que hay desinformación es que a veces, como consecuencia de esa victimización, respondemos a unos intereses ocultos y lo que a veces para uno le puede parecer muy bien y tenemos el concepto de defensa colectiva, al final, cuando tienes garantizado la parte del momio de tu bolsillo, ese concepto de la defensa de lo colectivo pasa por la garantía de lo individual. Y esto, para todos es muy importante garantizar la campaña de riego, salvo para aquel que estaba en la primera línea de la toma, que ya tiene garantizado el agua para su cultivo y ya dice, oye, que ya podemos cortar. Y yo, no, pero es que de aquí para abajo hay gente que todavía... Ah, bueno, pero yo ya lo tengo garantizado. O sea, somos un colectivo excesivamente individualista que recurrimos a la colectividad para a veces pedir y reclamar unas reivindicaciones que no se ajustan totalmente a la necesidad real. Y eso es un proceso en el que nos encaminamos hacia una información que muchas veces lleva a la desinformación y generamos un núcleo duro de contenidos que no se ajustan claramente a la realidad. Se me está ocurriendo una idea y es que vamos a hacer la sección Ricos sin filtro es la respuesta corta, la versión free, y la respuesta larga de la aplicación, la versión de pago, ¿sabes? La versión premium. Claro, la versión premium, es decir, no, sí, solo puedes escuchar la versión gratis, la parte corta. Si quieres ampliar, paga y te pasamos el trozo de clic con la versión larga, ¿sabes? Verlo, En comunicación institucional, ¿se puede decir siempre la verdad o hay que saber cuándo callar? En comunicación institucional, el principio de la comunicación es actuar con la máxima transparencia. Yo, como periodista, soy defensor de que siempre se cuente la verdad. Es verdad que tienes que saber gestionar muy bien los tiempos y comunicar en el momento adecuado y preciso. Entonces, os voy a poner un ejemplo que no es comunicación institucional y que a mí me ocurre en una de las épocas en las que he desempeñado profesión y que tiene una vinculación con los ámbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué ocurre? Pues que a veces facilitar la información con máximo rigor y transparencia acaba siendo contraproducente porque puedes afectar a las derivaciones de una investigación, que a lo mejor puede estar sub iudice, es decir, que hay una investigación que esté cerrada judicialmente. ¿Qué te acabas dando cuenta? Pues muchas veces que filtraciones, porque todos los periodistas tenemos acceso a gente que te filtra, a veces ese tipo de infiltraciones juega en contra de la información o de la investigación que está abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden destruir pruebas, porque pueden miles. Entonces, yo como periodista exijo el máximo rigor y la máxima transparencia informativa. Es decir, en una situación de crisis, lo mejor es informar con rigor y de forma transparente. Eso sí, gestionando los tiempos, y en esa gestión de tiempos lo que os estaba explicando de que hay que saber que en determinados momentos no siempre todo se puede contar. ¿El periodismo agropecuario ha perdido peso o lo han dejado adelgazar? Yo creo que el periodismo agropecuario no ha perdido peso. El periodismo agropecuario no ha perdido peso. Es decir, otra cosa es que al final acabes encontrándote gente que desvirtúa el sentido de lo que hay que hacer dentro del periodismo agrario o del periodismo agropecuario. Pero creo que seguirá siendo uno de esos espacios que cada vez irá ganando cada vez más adeptos, sobre todo si somos capaces de darnos cuenta y de concienciar a la sociedad que gran parte de lo que se genera en este mundo informativo vinculado con el sector primario depende en gran medida el futuro de lo que vaya a ocurrirle a muchas de las siguientes generaciones. ¿Qué pesa más hoy? ¿Un buen titular o un buen dato? Hoy, lamentablemente, pesa más el titular. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que esa inmediatez y exigencia en el acceso a la información nos lleve a querer consumir mucha información sin entrar a valorar qué es lo que cuenta esa información. Vosotros pasará, y a mí me pasa en algunas ocasiones, que me encuentro con titulares cebo. Me dejo guiar por el titular, entro y luego me doy cuenta que no responde a la información que realmente yo esperaba en base al titular que me estaba ofreciendo.
Pero es que esto, que para mí como periodista es voy al titular, pero luego quiero leerme la información, para la gran mayoría de la ciudadanía, de la sociedad que consume fuera de los ámbitos tradicionales y que se va a las redes sociales y tal, pues se queda con el titular. Porque realmente lo que le llama es el titular. Si es un vídeo, si te das cuenta, y eso ocurre mucho, vosotros que podéis utilizar las mediciones y tal, te pone a ver cuánto tiempo tardan en ver un vídeo. Y dice, un vídeo de 1 minuto, y dice, han consumido simplemente los 5 primeros 5 segundos. segundos. 10. La ¿Por qué? capacidad de retención, como lo Claro, llaman entonces, hoy en día. efectivamente, el concepto de retención, pues lo mismo. Si, como estamos tan polarizados, es decir, los algoritmos ya te marcan lo que tú quieres consumir, pues ya te salta ahí y dice, no, es que si tú eres del Madrid, te va a salir todo lo bueno de Mastantuono y de Vini, que es la leche, pero si eres del Barça, pues entonces al final tienes una tendencia continua a generar a que vamos a consumir el titular y no te paras muchas veces a ver lo que hay detrás de esa información, ¿no? Por eso no quería yo salir en el clip equivocándome en la pregunta, porque si no voy a salir en los clips también de gente que se trastabilla hablando y cosas de esas. Zapeando. Entonces, yo quiero salir en lo de que salía como imponente ahí con mi pregunta impecable. Pues te vamos a sacar en los clics, David? Nos lo apuntamos, nos lo apuntamos como uno de los clics. Hay que hacer la última ya del riego sin filtro. Una pregunta que es inevitable. ¿Cuánto dinero tengo en el banco? No. ¿Cómo riego las macetas? ¿Cómo riegan las macetas? Esa es buena. Pero hay una pregunta que es inevitable. ¿Quién presentaba mejor la Besana, tú o yo? Vamos a ver, yo creo que yo fui un presentador accidental de la Besana. Por decisiones de la dirección de la televisión autonómica hubo un cambio y dijeron, pues yo creo que tú das el perfil para presentarlo. Pero podría utilizar 2 símiles. Siempre los que vinieron después mejoraron la especie, pero siempre primeras partes fueron mejores. Así has quedado bien conmigo y bien contigo. Me has quedado. Eso es como el vídeo este de, no sé si lo conocéis, que David lo puede meter en edición, aunque ahora justo después de esta sección vamos a tener una sorpresa junto a David, que le dice, está Cristiano Ronaldo en una entrevista, ¿no? Por esto del tema agrario, no tiene nada que comentar agrario, pero pero bueno. Y dice, ¿quién es más guapo, tú o yo? Le pregunta Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo y dice, los dos somos guapos. Y dice, venga, ¿quién es más guapo, tú o yo? Y dice, yo. Es igual, ¿no? De hecho aquí... Bueno, he quedado bien, ¿no? Que es lo más importante. Y además de presentador a presentador. Bueno, pues hasta aquí llega esta primera parte de este 6º episodio. Por ser final de temporada tenemos una sorpresa para vosotros que justo a continuación de este final viene. Y nada, bueno, nos despedimos. Agradecerte tu asistencia, que hayas venido hasta este espacio horario, que nos haya dado tu opinión, que hayas hablado con nosotros, que nos hayas comentado, que nos hayas incluso asesorado en algunas cuestiones a nivel comunicativo del sector al que pertenecemos. Y bueno, nada más. Mi compañero Samuel, que siempre cierro yo, Samu, no sé por qué tenemos Porque te estás atascando tú solo. Está ahí, Está estructurado, está ahí. Estás haciendo una bola de nieve. Va ahí haciendo embudo y al Mira, final se cierra así. Bueno, una pregunta que a mí me hacían mucho cuando estaba en la Besana, que cuando terminabas de hacer la entrevista o cuando te encontrabas con alguna gente y tal, te decía, oye, ¿y esto dónde sale? ¿Esto dónde sale? Esto sale... ¿Esto dónde sale? Esto sale en decírselo YouTube. yo... De aquí a unos días. Vale. Como no vamos a decir qué día es, La plataforma no vamos a en decir YouTube. que hoy ¿Y lo puedo es escuchar en la radio? miércoles. ¿Lo puedo escuchar en la radio? lo puedes escuchar, te puedes poner los cascos y lo puedes escuchar en Spotify. Ah, vale. Que vale, para vale. tal efecto Esto- parece la radio. Es que me tengo que poner un poco en papel de abuelo cebolleta, porque uno que tiene canas y tal así. Que, por cierto, se lo podemos vender a la radio, o sea, quiero decir Sí. que perfectamente. ¿Cómo se cierra esto, Hugo? Bueno, pues te voy a decir yo cómo se cierra, antes de que cerréis. Vale. Adiós y vas a apagar la cámara. No, ¿Te imaginas? no, como dicen en la tele estos que se ponen, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta o La aquella? central, esta central. ch- Venga, no, aquella, Como la- Pedrerol. Mi cámara. La general, Aquella, que salgamos los tres. Me quedo solo. Bueno, pues primero Hugo y Samu, gracias a los dos por esta invitación. Segundo, larga vida a Zona Regable. Y tercero, quiero hacer un guiño a como nosotros terminábamos siempre la Besana. Y decir, les espero a que ustedes sigan a estos dos locos en la próxima temporada de Zona Regable.
porque todavía les queda mucha agricultura de regadío por compartir. Ahí queda dicho. Ahí quedó. Así que bueno, no vayáis porque en unos segunditos nos vemos aquí de nuevo junto a David. Hasta ahora. luego. Hasta pronto. Apagamos la cámara. Papá, hay que ahorrar agua. No lo pido yo, lo pide el mundo. El mundo pide que hagamos las cosas bien. Por eso hacemos nuestro ketchup Solís con tomates de cultivo sostenible y siendo responsables con el agua. Nuevo ketchup Solís. El mundo pide salsa. Bueno, estamos aquí ahora ya de vuelta de nuevo. Por primera vez ponéis cara... Bueno, no por primera vez porque en la red de Canal Orellana la han visto, ha sido criticado con ciertos vídeos. Entonces sí le ponéis cara, pero bueno, aquí tenemos a David. Al becario. David Frucht. Es David para los amigos, David para los que le escucháis en el podcast de hoy. David Frutos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena. Bueno, le vamos a dar ahora un toque un poco más Charlatán, distendido. distendido, informal. Vamos a decir Cuando también informal. hemos estado muy a gusto, pero al final no deja de ser una entrevista que queremos saber cuáles son sus opiniones respecto a determinados temas o reflexiones, pero... Además, Damián se le ve muy serio. ¿Tú crees que en serio? ¿Tú no eres tan serio? No, yo soy más divertido. Ah, o sea, que está diciendo que Damián es aburrido. Se lo diremos. No. Es broma, es broma. Vale, entonces, bueno, pero- que veo aquí que tenéis un premio hoy. tenemos no es un premio, es el premio. El es el premio. El Oscar, he Yo escuchado más que un premio- el Oscar el premio. de... Yo más que un premio diría que es una herencia. Porque ese premio ya no se da. Pero bueno, nos sentimos halagados, ¿no? Está para frontear porque ahora ya cuando invitemos a alguien pues le podemos enviar una foto del premio y decir, bueno, es que nosotros hemos sido premiados y todo. O sea, Bueno, esto lo podemos vender como un premio. O sea, Sí. aquí lo celebramos, empezamos. Hemos sido premiados. Y merecido, muy merecido. Por premio, el muy merecido. extinto premio de la Besana, que en su momento, ya lo decíamos antes, eran los Oscars del campo extremeño. Pero ahora, bueno, hecho, hay otros premios. esa va a ser la condición ahora a partir de los invitados. Cada vez que vengan, que traigan un detalle. No hace falta que sea algo caro ni nada, pero que traigan un detalle como la Sí, revuelta. estaría bien. A mí es que me da envidia que en la revuelta lleven un detalle y aquí no traigan. Yo no he traído nada, Cuando vino Agustín de para Pitaes, la próxima. cuando vino Agustín de Pitaes hubiera estado bien que nos hubiera traído unas pitayas. Una pitacha. Es que yo no las he llegado a probar todavía. Sí. No hubiera estado mal, lo hubiéramos No hubiera probado estado aquí mal. todo. O cuando vino Y Luis que se acuerden también de los que están detrás de cámara. ¿Eh? Que se acuerden también de los que están detrás de cámara, por favor. Sí, estaría bien. O, por ejemplo, cuando vino Luis Gutiérrez, pues que nos hubiera traído unos potecitos de tomate frito o algo así. No sé. Sí. Yo lo dejo ahí caer. De todas formas, vamos a hacer una lista llamamiento. de cosas que queremos y en base a esas cosas que queremos, invitamos a los invitados. Es decir, ¿que queremos ahora aceite? Pues vamos a invitar a alguien relacionado con el aceite para que nos traiga una botellita de aceite a cada uno, ¿no? Que luego viene la época del... Bueno, iba a decir el brócoli. De brócoli... A mí el brócoli personalmente me gusta menos. Pero... Por pedir que no sea, ¿no? Por pedir que no sea. Bueno, el brócoli es para gustos sensibles. Brócoli no hace falta que traigáis. Bueno, el día de hoy está aquí David y está porque nos presenta una nueva sección que empezará a formar parte además a partir de la próxima temporada y en este último capítulo, pues bueno, simplemente como regalo, ¿no? Regalo. Sí, sobre todo para hablar un poco de los mejores momentos, ¿no? De esta primera temporada, ¿no? Sí, me habéis traído en un programa especial, el último de la temporada, y como tú bien dices, va a ser la próxima temporada, si Dios quiere, va a ser una sección nueva, un poquito más informal, más ¿Qué ha dicho? dicharachera. Si Dios quiere. ha dicho. Nunca se sabe. Dios mediante. Dios mediante. Y bueno, encantado de estar con los dos locos, con los locos de la portería. Los locos de la portería. Que habían llevado Porque- unas cuantas veces locos, pues David. no iba a ser menos. Tú sueñas despierto. Es dura la calle. No, David, pues es asfalto, tiene que ser dura. Bueno, y os traigo pues lo que han sido los mejores momentos de esta temporada. Que me he quedado con dos momentos, dos momentos de los momentos del podcast. Uno ha sido el clip de Luis, que me ha parecido muy emotivo, el que incentivaba a los jóvenes a arriesgarse, a luchar por lo que quieren, que se arriesguen, que al final es algo que se está perdiendo, al final la gente está muy acomodada y me gustó mucho ese clip de Luis. Ese funcionó bien, ¿eh? Ese Ese estuvo bien. Fue el primero, además fue el primero. Además fue de los primeros Sí, fue el primero. La toma de contacto y Cogió al final la- ese me gustó. Luis hay que agradecerle primero bueno, Luis nunca nos dice que no cuando queremos entrevistarle, la verdad que se agradece. Y hay que agradecerle también que aquí al principio estuvo un poco tenso,
¿verdad? Pero que luego acabó como si estuviera en el sofá de su casa, ¿no? O sea que bien. Sí, suele pasar. Al final la gente ve una cámara, se asusta, pero después... Es que hemos Bueno, dicho sofá nada. de su casa, pero es que el sofá este de Zona Regable Como si es fuera suyo su porque casa. su espacio es el espacio de la comunidad general de usuarios del canal Dorellana, de la que él es todo- presidente. y de los más de 6.000 usuarios que forman parte de la comunidad Pero general de usuarios. el problema es que sin 1000 no cabía aquí. No. Pero podríamos ver... ¿Me habéis planteado la opción de podría traer venir público? Está difícil. Traer Es público. que tenemos poco espacio aquí, ¿eh? Como lo pongamos colgado del Lo podemos techo poner ahí fuera y que nos aplaudan. o alguna cosa. Y bueno, después también, no iba a ser menos, el clip de Chamorro ha sido el más polémico sin duda. O sea, sí, ese ha sido Ha polémico. recibido todo tipo de comentarios, si bien lo habréis visto vosotros. Sí. No me puedo quedar con ningún comentario porque hay de todo tipo, pero bueno, ha sido sin duda el más El polémico. clip de Chamorro, el clip en el que habla de que, bueno, de que los jóvenes no Sí, sabía a cuál me no refiero. valéis para Sabía a nada. cuál me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Que dice que los jóvenes no valen para nada. Es una reflexión que luego, a ver, hay gente que se queda solo con la frase. Si tú lo ves y lo contextualizas todo en el capítulo en el que él habla y él lo pone todo en valor, o sea, todo sobre la mesa, y ha tenido también repercusión mediática. No solamente a nivel Mucha de relevancia, comentarios, sí. sino que hay algunos medios, como por ejemplo Mundo Deportivo, que no sé qué tiene que ver con el. O sea, O el As, por ejemplo. el As. también. Sí, sí. que no sé qué tiene que ver con el sector agrario, pero lo han compartido a su Al manera. final puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero al final queremos gente sincera y que cuente lo que piensa. Antes hablamos de la transparencia, al final cada uno tiene que ser transparente y Transparente, decir exacto. lo que piensa, y nosotros aquí no silenciamos a nadie, cada uno Cada uno es libre de decir lo que la quiera. gana, como los que nos comentan. Efectivamente. Libertad de expresión al 100%. Y después también traigo una serie de comentarios, ya no solo del podcast, sino de vídeos del perfil de Canal de Orellana. En uno de, Están viendo en pantalla ahora mismo. se estarán viendo. En uno de mis primeros vídeos, pagué un poco la novatada de Prohibido el Baño, recibí una serie de comentarios un poco, vamos a decir, un poco polémicos. Hay alguien que me manda la mierda con B, vete a la mierda. Muy bien, con B. muy bien. Está bien. Y después me hizo gracia otro, de soy otaku, no tendré problema. Y la persona Te puedes otaku meter en no un se sifón ducha. que no La pasa persona otaku no se ducha. Para ponerlo en contexto, lo que pedía David en el baño era que, en Que, los bueno, canales sí, que no lo he de dicho. riego no se bañase la gente porque Está al final, prohibido. Está prohibido, totalmente. Y- Vamos, lo repito aquí, A está ver, totalmente prohibido. Y más que esté prohibido, que es peligroso, que Es que se recomienda por seguridad. lamentablemente han fallecido personas ahogadas en canales. La gente no se lo tomó bien. La gente que las prohibiciones no se las suele tomar bien. Porque hay otro vídeo en el que sale un técnico de Canal de Orellana, Juan Diego, en el que dice que solo puede pasar personal autorizado por ciertos caminos. Ah, bueno, entonces estamos hablando de la De la señal, señal, mítica de la que hemos famosa tenido señal aquí que está ahí. todos estos episodios de estos personal autorizado. La señal de la polémica. Y hay alguien que dice que si es solo para los elegidos. Como si al final los elegidos de Dios solo entrarán por esos caminos. Yo he de reconocer una cosa. Otro día con el coche pasé por uno de esos caminos que solo ponía estos personal autorizado, ¿vale? Y había ¿Y te acordaste de había Juan Diego? un boquete más o menos grande y pensé, digo, si se me revienta la rueda, encima no me puedo quejar a Juan Diego ni a ninguna de la comunidad porque está puesto el cartel Hay que de que no quejarse puedo a pensar. la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en este caso, A que es la titular, ¿no?, de esos caminos. Y van a Bueno. decir, bueno, pues compra otra rueda y por la nueva, va. Porque esperemos que la gente cumpla esas normas. Esperemos que sí. Bueno, Bueno. no vamos a entrar en un debate, pero desde luego todos sabemos que no. O sea, que no. Pero bueno, está hecho con esa intención y es lo que cuenta. Y después mención especial a muchos de nuestros seguidores que nos comentan en todas las publicaciones y encima se desahogan con nosotros. O sea que hacemos una labor bastante importante. Una labor social también, Una labor psicológica. psicológica, Sí. porque mucha gente se desahoga con nosotros y muchas veces hablan solo. Y seguí haciendo. Y sigue haciéndolo, ¿eh? No os cortéis porque... Porque nosotros nos preocupamos cuando no lo hacéis. Claro. Y pensamos Exactamente. que os ha podido pasar algo, que habéis tenido algún problema, o que ese día habéis tenido ya un buen día de trabajo, entonces no habéis querido comentar porque habéis tenido un buen día de trabajo y entonces estáis felices. No. Venid y comentarnos. Y meternos, Aunque sea meternos para mal, leña. aunque sea Claro. para ponernos verdes. Nosotros leemos, eso seguro, Todo. nosotros Oye, leemos. antes lo mencionábamos por encima, pero el otro día nos mandaban también un mensaje después de estar en Canal Extremadura, de ir a hablar sobre el arroz, ¿no? Y algunas cuestiones que les Que por preocupan. cierto, ¿se ha contestado ese mensaje? No lo sé. Hay que decir que ese mensaje, que no lo hemos contestado, nos venía a dar las gracias por defender el sector agrario. En este caso era el sector arrocero,
pero bueno, nos venía a dar las gracias. No recuerdo el nombre ahora mismo, lo mencionaremos, lo pondremos en pantalla. Nos escribía por Instagram después de aparecer en Canal Extremadura, en Conexión Extremadura, en el programa de por la tarde, pues precisamente hablando sobre esto. Y bueno, nos reconocieron rápido y nos vinieron a dar las gracias vía Instagram. Sí. ¿Vale? Pues bueno, queda dicho que no todos los comentarios Son malos. negativos Son o negativos. nos ponen Hay muchos a parir, comentarios buenos sobre todo y- a ti, David, porque a mí la verdad que no me suelen decir nada. Tampoco hago contenido muy polémico. Caeré mal. No No, sé. porque los polémicos son Los para pol- son claro, ahí. los Bueno, polémicos yo creo que si para tú mí hubieras que eran salido, nuevos. yo creo que si tú hubieras salido en el prohibido baño, también te hubieran caído. Sí, pues. Pero bueno, y nada más, felicitaros por el gran podcast que hacéis, por dar visibilidad a ¿Qué este hacemos? Que sector. tú también eres Bueno, parte. pero sobre todo vosotros. Porque hay que decir que David es el autor de la mayoría de los clics que Bueno. vemos en redes sociales. Bueno, pero lo importante yo creo que sois vosotros que lleváis la voz cantante y felicitaros por el gran trabajo que hacéis. Gracias. Muchas gracias, David. Y este premio que es merecidísimo. Bueno, aquí. A ver si suena. Bueno, No lo caigas, espérate. no lo caigas. Espérate que al final el Wallapop no lo vamos a poder hacer. Para la siguiente temporada financiar una. Y si No. Dios quiere, la próxima. Pues nada, al que nos escribió, que sepa que cuando vea este podcast ya le habremos contestado seguro. No sé si se llamaba Pablo, no lo recuerdo. Pero lo voy a mirar. Bueno, lo voy a mirar aquí. Esperaros un momento. Ah, mira, en, Míralo por si acaso lo vaya a meter Claro, la no, pata. es que, a ver. en riguroso directo lo va a estar. leyendo. Vamos a ver. Me meto aquí en el perfil de Canal de Orellana. Está sonando el móvil, no sé muy bien por qué. Me meto aquí, me meto en los mensajes. Estos momentos que tú lo buscas. Que se... Pablo, efectivamente, Pablo Serrano nos escribió: buenas tardes, ya era por la noche, pero se agradece, ¿no? Que acabaría de cenar. Soy agricultor, en especial del cultivo del arroz. Daros las gracias por esa labor tan importante que hacéis día a día en defensa del campo extremeño. Tenéis todo el apoyo del mundo para que esta lucha no decaiga y se pueda seguir divulgando los problemas reales del campo extremeño. Gracias por todo, un saludo. Que contamos lo malo, pero también contamos lo bueno y que, bueno, para eso estamos, en definitiva. Bueno, pues gracias a ti, Pablo, por acordarte de nosotros y enviarnos ese mensaje de Hay que contestarle, ¿vale? Hay que Nos ponemos contestarle. ese, Sí. ese deber ahí. Nos lo notamos. Esa tarea. Y que seguiremos con esta lucha, como tú comentas, para hacer frente a todas estas cuestiones. Pues nada, pues ahora sí llega al final de este sexto episodio con un obsequio aquí en el medio del sofá. Que digamos que al final yo creo que el premio resume lo que han sido estos 6 episodios, ¿no? Al final han sido unos episodios de descubrimiento, de probar cosas nuevas y al final terminamos con este obsequio que, como decía Damián, no nos lo han podido dar en su día porque realmente ni existíamos ni estaba en pensamiento esto. Y bueno, yo creo que... ¿Qué notas ponéis? ¿Qué notas ponéis? Joder, qué pregunta. Esa pregunta es difícil. Es que no Riego sin filtro. Bueno, pues un 7, un notable bajo. Yo pondría más, un 8, un Hay 9. cosas que mejorar. Hay que ser ambicioso, David. Sí. Hay que La- ser- pero, y hombre. sobre todo inconformista. La del 7 es la de no jugártela, ¿sabes? La de Siete, ni siete, digo- ni bien ni mal. Digo que soy Notable, bajo. Digo que soy bueno ni digo que soy mal. Soy normal. Un 6 sería menos, Soy lógicamente. de sobresaliente. Vamos a dejarlo. Venga, un 8. Vamos a ponernos un 8. Hay cosas que pulir, hay cosas que mejorar. se puede mejorar, eso es verdad. Siempre. Eso es verdad. Siempre se puede... Por cierto, quien nos esté viendo nos puede poner sugerencias para mejorar si quiere. O sea, tenemos un canal de sugerencias, ¿no? A través de mensajes. A lo mejor proponen algo así como en la revuelta, así de un váter ahí para que se siente alguien o lo que sea. De hecho, sí, Un tambor. si por algún casual esto lo viese de David Broncano con la revuelta, si nos envía el váter, nosotros nos comprometemos a incluirlo y tenéis una persona siempre sentada en el episodio a partir de ahora. De verdad. Solo que vamos a poner un poco de acolchado y eso para que estemos La verdad que todos- mientras que hablamos de tomate, de arroz y tal, tener aquí uno sentado en un retrete que le llamo estupendo. Además, O en una máquina de correr como nuestro. Aquí. sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, la verdad que estamos muy cómodos hablando, pero llega el momento de cerrar y de despedirnos. Nos despedimos de este espacio horario, un punto y seguido, como ha dicho antes Samuel. Y nada, de nuevo agradecer a quienes están detrás de todo esto, la comunidad general de usuarios del canal de Orellana, a nuestros colaboradores, a Nestlé a través de su marca Solís y a Metelium Spa. Solís porque tiene un tomate riquísimo y Metelium Spa porque es el mejor sitio donde te puedes ir a dar un masajito y relajarte y te haga un tratamiento bestial. Así que nada, agradeceros a vosotros que también sois los que habéis confiado, habéis apostado en este proyecto desde el primer momento. Y nada, y como no hemos despedido antes,
Nos vemos en la próxima porque aún nos queda. Nos queda mucha zona regable por descubrir. Así que nada. Hasta luego. Hasta la próxima.